Ya sabéis que esta semana hemos hecho otro programa, pero sobre todo ha sido a raíz del anuncio de Donald Trump del envío de nuevo armamento. Esto todavía tiene que tener más recorrido, porque lo que tenemos sobre la mesa es un ultimátum de 50 días, después de ese de 24 horas, luego los 6 meses, tantos y tantos plazos que se ha dado Donald Trump, sigue sin conseguir de ninguna manera un acuerdo en Ucrania. En su momento tuvo la crisis con Zelensky en la Casa Blanca, que todos vimos, y ahora la está teniendo con Putin. Pero es que a mí personalmente me parece obvio que no iba a conseguir ningún tipo de acuerdo si no nos enseñaba un plan con sus propuestas políticas. Porque tanto Rusia como Ucrania ya han dicho, por activa y por pasiva, que el conflicto no se termina con un alto el fuego. ¿De qué le sirve a Ucrania un alto el fuego si no recupera su territorio? Llevan en Europa años diciendo que no quieren una paz de cualquier manera, que quieren una paz justa y eso implica pues un éxito territorial para Ucrania. Y en Rusia, más de lo mismo. ¿Para qué quieren congelar el frente? Bueno, congelar o peor, ¿no? ¿Para qué querrían retirarse de todo el territorio y rendirse? Es decir, ellos lo que consideran es que tienen 4 regiones anexionadas y que tienen que liberarlas, que son las palabras que utilizan ellos. Y esas regiones las han anexionado después de haber intervenido, después de haber fracasado los acuerdos de Minsk y después de tantos y tantos motivos que hemos ido explicando durante estos años que ha argumentado Rusia. Bueno, en cualquier caso, Ucrania se ve con el tiempo de su lado, porque ve que, no sé hasta qué punto, pero se ve con el apoyo occidental o se ha visto estos años con el apoyo occidental que le han dado armamento. Lo que quería era convencer a los países europeos para que dieran mucho más. Bruselas va a dar más. Alemania va a dar más. Los países nórdicos también. Hemos visto a Dinamarca, a Finlandia, a Suecia, a Países Bajos, Alemania, como decía. No sé si Francia también iba a participar de ello, pero hay varios países que van a mandar dinero o van a comprar los Patriot, los sistemas antiaéreos que requiere Ucrania. Porque el anuncio de Donald Trump, por cierto, fue eso. Fue anunciar que los europeos iban a pagar un armamento que luego mandarían ellos. Entonces el anuncio no implica nada por parte de Estados Unidos. Sí, bueno, dar luz verde, pero entiendo que es cómo funciona esto. Entonces Ucrania se ve con capacidad, igual no de recuperar todo su territorio, pero sí de resistir hasta que Rusia tenga otro problema como la rebelión de Wagner o hasta que Rusia colapse económicamente porque las sanciones sean inasumibles o que la economía se recaliente mucho en Rusia por la economía de guerra. Hay muchos escenarios en los que consideran, incluso algunos analistas que todavía pues, cometen, creo, un error, creen que la guerra se acabaría si muriera Putin. En algún momento tendrá que morir, aunque sea de viejo, ¿no? Como si no hubiera ninguna cuestión detrás o que no hubiera sido el que dio la luz verde en 2022 a algo que llevaban años pidiendo desde el Partido Liberal Democrático, desde el Partido Comunista y desde otros sectores del mundo ruso, ¿no? Y que cada vez, por cierto, se ha radicalizado más hacia el ultranacionalismo. Bueno, pero por el otro lado, Rusia también se ve con el tiempo de su lado, porque Rusia se ve ganando territorio. Igual no es un territorio enorme, porque Ucrania sigue siendo el segundo país más grande de Europa, pero si vemos el mapa, por ir empezando con ello, veremos que Rusia ha ganado solo en 2025 lo que está marcado en color amarillo. 2025, porque por supuesto el resto se ha ido paulatinamente ampliando desde la invasión de 2022. Entonces, el incentivo que tiene Rusia para parar es nulo, no tiene ningún incentivo. En algunas de las cumbres en Estambul, que, bueno, se han ido haciendo en varios países, pero en la de Riad, por ejemplo, con Estados Unidos se habló un poco del asunto, pero en Estambul se volvió otra vez a encontrar con delegaciones ucranianas en las que planteaban los condicionantes, sí, del final de la guerra. Y aparte del tema territorial, que sería algo que se trataría más adelante, se hablaba solo de altos el fuego parciales, el aéreo, que es el más crítico quizá, el de infraestructura energética, el del Mar Negro, pero no se hablaba de la cuestión política. Y claro, si Rusia consigue una neutralidad de Ucrania, que no entre en la OTAN, un control militar, una desmilitarización o un límite militar, restitución de los poderes políticos, que cuando hablan de desnazificación, a Rusia nunca le ha preocupado la extrema derecha, eso que quede claro. Pero sí que quiere restituir el valor del idioma, de la religión, de ciertas cuestiones rusas o vinculadas a Rusia, que fueron de alguna manera soslayadas por Ucrania en esa nueva base nacionalista ucraniana. Esto no se contempla en la última propuesta ucraniana. En las primeras se habló de ello, pero en esta última de Estambul, Ucrania
y va a un nivel mucho más maximalista. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que Trump consiga reunir dos posiciones tan enconadas. Eso es así. Así que lo que tenemos encima de la mesa es este mapa en el cual Ucrania espera resistir lo suficiente o retrasar, y por eso sigue con la estrategia de resistencia a ultranza y de seguir interviniendo en territorio ruso para poder intercambiar, para poder desviar recursos que retrasen las operaciones rusas. Tiene sentido de alguna manera, pero me parece que aquí en este canal ya hemos explicado varias veces por qué es un error. Porque una intervención en Belgorod o en Kursk ha permitido que Rusia, para recuperar su territorio, que en este caso es que es ineludible, si no recupera sus propios oblast, está fuera, o sea, se acabó. eh, Va a fijar una cantidad de tropas en las fronteras tal que después iba a haber una zona de amortiguación en Ucrania. Así que la consecuencia de una intervención en Kursk era que por cualquier medio íbamos a ver una zona de intervención para crear, sí, la zona de amortiguación en Sumi. Y eso es lo que ha pasado. Y de nuevo en Kharkov. Y ahora mismo la noticia de hoy es justo que tenemos un nuevo frente de apertura en Kharkov. Que ya son, ¿cuántos? ¿Cuatro? Pues voy a mirarlo bien, pero sí, 4 zonas de la frontera de Belgorod con Kharkov que han sido intervenidas por Rusia. Si nos acercamos un poquito, veréis en color rojo lo que son los frentes de Lipsy y Bobchansk. Ah, bueno, entonces podemos hablar hasta de 5, porque los he juntado, pero bueno, la conexión es mínima. Son estos dos frentes de color rojo que tomó a la izquierda, al oeste de donde estamos mostrando, Bobchansk, una de las ciudades que se quedó pues eso, en ruinas y que estaba a través del río Bobcha, completamente en, bueno, en un equilibrio de avances de uno, avances del otro, perdón, del río Donetsk, que me equivoco de río. Sí que da la sensación de que pudiéramos ver ahora que se están dando pasos a través del río algún tipo de avance, pero bueno, es residual. El caso es que si vamos un poquito hacia el este, vamos a ir viendo otras manchas en color amarillo que sí que han tenido lugar durante este año, 2025. Vemos un pico, que es el nuevo, la nueva entrada en Dektiarne, una cuestión mínima, muy pequeña, pero que de nuevo abre la posibilidad, como ya hemos visto en otras zonas de Kharkov y en Sumi, a que se acabe creando una zona de amortiguación. No es tanta locura pensar que las 4 zonas se puedan unificar. Y si eso se unificara, veríamos una zona de amortiguación que es lo que prometió Rusia, aunque no se vaya a anexionar Kharkov y Sumi, ya es una amenaza nueva contra Ucrania, contra los objetivos de Ucrania. Y yendo más al este, veis la entrada en Milove, que es una localidad fronteriza muy pequeñita, muy, muy pequeñita, pero que también lograron los rusos asentar. Se habló de que podría haber algún tipo de control intermedio entre Milove y el río Skil, por eso hemos marcado en amarillo, pero solamente la zona fronteriza, sin localidades. En su momento hubo alguna duda sobre Vilorivka, pero bueno. Y la última zona es la de Topoli. Topoli justo está en el río Skil. Esa zona del río Skil que ha ido creciendo, por cierto, no todavía como para unificarse con el frente de Kupiansk, un poquito más al sur, pero que coincide con esta gran mancha de color rojo al este del río Skil, que es Kharkov, que lleva una dinámica completamente distinta, pero que también ya supone pues un problema. Al final, si alguien tiene una carta para entregar territorio a cambio de concesiones, parece que es Rusia, que podría decidir en unas negociaciones poner en juego los poquitos territorios que tiene pues, en Chernigov, en Kharkov y en Sumi y negociar algo. A mí, todo lo que quede al este del río Skil me parece que, aunque esté en Kharkov, va a llevar una dinámica distinta, porque es estratégico para la defensa de Lugansk y todo lo que quede al oeste del río Skil es estratégico para la defensa de Kharkov, para Ucrania. Así que ahí tengo serias dudas. Pero bueno, esa era un poco la novedad. Ahora, en Ucrania todavía hay muchas noticias en los distintos frentes. Si os dais cuenta ya con una panorámica un poquito mayor, estoy aquí mareando a Edu hoy con el mapa, pero es que ya hay movimiento en muchos oblast. Donetsk tiene ya menos territorio bajo control ucraniano, si no me fallaban los números, que Zaporilla, para empezar con ese dato. Porque hemos hablado durante mucho tiempo del frente sur, Velika Novosilka, Ugledar, bueno, frente central, que ahora estaría pues, en Pokrovsk, Toretsk, etcétera, ¿no? Y Chasiv Yar, vale. Y el frente norte, que sería el que está menos explotado, que es el de Slaviansk, Kramatorsk, y lo que buenamente quede al otro lado del río Donetsk, en la ciudad de Limán, y que pues, coincide con esta franja de color amarillo de la triple frontera Lugansk, Kharkov, Donetsk. De acuerdo. Bueno, pues a día de hoy ya no se puede hablar casi de frente sur. No existe. Quedan exactamente
5 pueblos. Si yo no me equivoco, porque es que he visto algunos, claro, nosotros contrastamos muchas fuentes. He visto algunas fuentes que a Ucrania le dan 6 pueblos, 7 pueblos al máximo. Nosotros lo hemos marcado en 5, 5 y territorios de campo alrededor. Claro, podemos equivocarnos, ¿no? Pero nosotros tenemos geolocalización de este territorio. En este caso ha sido un mapa un poco más ambicioso para Rusia, pero hay veces que hay otros territorios donde no hemos marcado el avance porque no está claro y otros traqueadores sí que lo tienen, ¿no? Bueno, pues por ahí con esos pueblos nos vamos a acercar porque estamos ahora mismo enfocando Pokrovsk, que también va a dar de sí, pero un poquito más al sur veis además esa franja de color amarillo que ya entra en Dnipropetrovsk. Bueno, hay algunos reportes de que Ucrania ha conseguido recuperar una pequeña parte del territorio de Dnipropetrovsk que los rusos habían penetrado hace unas semanas. O sea, es decir, nosotros trajimos la noticia de que habían tomado la primera localidad, Dashne, parece que estaría en disputa, pero ahí sigue la zona de control ruso, que es seguro que todavía siguen en Dnipropetrovsk. Otra cosa es, como digo, que luego se haya reducido esa presencia. Pero los pueblos alrededor, los veis en color amarillo, os voy a decir una cosa, siguen la lógica del río Bobcha. El río Bobcha es el que está marcando la frontera, porque durante una buena parte de su curso, el río Bobcha supone la frontera administrativa y no solo geográfica entre Donetsk y Dnipropetrovsk. De modo que todos los pueblos que queden al sur o al este del río Bobcha son Donetsk y los que queden al norte y al oeste son Dnipropetrovsk. Ahora mismo solamente quedan estos pueblos que os señalo. Selenji High, que lo veis justo al lado de Tolstoy, ¿vale? Entre los dos hay uno que es Novohatske, a ver si lo podemos ver. Novohatske es un pueblo que sería de los últimos que estaban en disputa durante estos últimos días, es decir, ayer mismo se confirmó parte de la entrada en Novohatske. Estamos justo en la frontera entre Dnipropetrovsk y Donetsk, ¿vale? Siguiendo el curso del río Bobcha, vemos ahí Selenji High, vemos Tolstoy y en medio es donde se encontraría este pueblo que os digo, Novohatsk, ¿vale? Bueno, ese es el que estaba en disputa, pero los que se encuentran justo al lado, por la tendencia que lleva la guerra, yo no os puedo asegurar que Rusia vaya a tomar lo que está al oeste, pero sí os puedo asegurar que vamos a ver la batalla en estos pueblos en una semana. O es que vamos, me sorprendería muchísimo, porque yo nunca me habréis escuchado hacer aseveraciones a futuro, que no veamos una batalla en Selenji High o en alguno de los pueblos del entorno. Básicamente, Andrivka Kletsove, que lo veis justo a la izquierda en el mapa, efectivamente, ya lo tenemos bien localizado. Oleksandrograd, que también está ahí, los 3 pueblos que quedan en este sector, y los otros 2 que os he dicho hasta llegar a 5, queda uno al sur de estos 3, que es Komisubaja, también, siguiendo la línea del río Bobcha se llegaría, y otro al norte, que es Muravka, aunque nosotros ya hemos puesto el reporte de batalla en Muravka. Hay un reporte, quizá no se haya completado la toma del pueblo, pero que estamos hablando de 5 y la semana que viene podrían ser 4 o 3 perfectamente. ¿Vale? Ahí veis en el mapa Muravka. Estos pueblos es fácil que se den asaltos, por lo que os señalaba del río Bobcha, pero también hay otro río, el río Solena, que transcurre al norte del Bobcha y que después es afluente, que es el que facilitaría en ambos casos que para completar los límites geográficos de los dos ríos, Rusia no solo tome los 5 pueblos, sino que también tome algunos en Dnipropetrovsk. Entonces, igual no vamos a ver una gran campaña en Dnipropetrovsk por el momento. Quizás se vea en el futuro, yo no lo sé. Pero a día de hoy, si esperamos algo en Dnipropetrovsk, es en algunos de los pueblos. Vale, ¿veis entonces? Que os he señalado a Muravka, y también os he señalado Selenji High. Pues en medio está Novopavlivka. Novopavlivka y Flya son los 2 pueblos de Dnipropetrovsk que están peor posicionados o mejor posicionados, según para quién, para que se pueda dar una campaña rusa en Dnipropetrovsk. Entonces, esos me parece que están en peligro. Los que están al oeste de ellos, quizá no tanto. Si vamos al sur, por seguir con el quinto pueblo que os había mencionado antes, Komisubaja, pasa lo mismo. Para que Rusia tome el último pueblo del sur de Donetsk, que es que de verdad que está a nada, y eso sería una noticia, también es bastante viable
que atraviese varios pueblos de Dnipropetrovsk. O sea que el roto y la zona de amortiguación, si es que lo podemos llamar así, no sé si lo aplicaría para esta zona por la geografía que tiene, más llana. Mm, bueno, yo no sé si lo aplicaría, pero en cualquier caso pasaría probablemente por la toma de Shichneve y de Malivka. No sé si veríamos algo más. Ahí ya cada uno puede especular de si una vez que se acabe la toma de estos pueblos, Rusia va a parar y se va a centrar en el norte, o de si ya que tiene un escenario donde ha conseguido romper, sobre todo en este último que he dicho, por cómo es la geografía del río, el río le permite continuar hacia el oeste, hacia Zaporilla. No hacia la ciudad, que queda lejos, pero sí en la parte oriental de Zaporilla. Esos pueblos que quedan al lado de Malinivka, si movemos un poquito el mapa, veremos una mancha de color amarillo en el frente oriental de Zaporilla. Malinivka ha dado avances recientemente. No son avances sustanciales, pero demuestra que el frente sigue activo en Zaporilla. Conectar el sur de Donetsk, Selenopol y Novopil con este frente no es una locura para Rusia. Ya sabéis que yo no hago tipo de predicciones a futuro porque además la estrategia rusa no lo permite. La estrategia rusa habla de buscar una oportunidad de ruptura y en cuanto Ucrania consigue mover sus tropas o asentar el control y defender ese territorio, Rusia busca otro punto por el que presionar y romper. Y eso está funcionándole. Lentamente, como digo, pero le está funcionando. Entonces yo no sé si después de esto van a parar, pero en este frente. Pero tendría sentido que si siguen el río Bobcha para tomar Komisubaja y toman varios pueblos de Dnipropetrovsk, si se ven con el momentum al sur del río Bobcha, continúen, pues no sé si en el sur de Dnipropetrovsk o intentando conectar con Zaporilla, ¿vale? Entonces, todo esto es viable. Todo esto es una cosa que se está ahora mismo comentando en los círculos de análisis. Y yo eso pues os lo cuento porque efectivamente, como decís en el chat algunas personas, es más importante, y Jorge y yo lo llevamos diciendo 3 años, los límites geográficos que los administrativos, porque las fronteras administrativas de los oblasts no coinciden con los límites geográficos. Y eso en un contexto de guerra implica que es muy difícil parar en un punto, porque o entras en el oblast de al lado para asegurar tu defensa o dejas una parte de este oblast cuando te lo has anexionado a nivel administrativo y no geográfico sin controlar. Rusia dudo mucho que se permita el lujo de renunciar al territorio que ha anexionado. Si lo hace, pues oye, puede ser que sea parte de un compromiso, pero creo que se podría entender como derrota el haberte anexionado algo y no poder controlarlo. Igual que Ucrania también podría venderse como derrota el decir que vas a mantener el control de unos oblast que no controlas. Pero bueno, la cuestión geográfica ya la contaremos cuando llegue el momento de un acuerdo de paz, que yo creo que todavía no estamos en ello. Sin embargo, por ir un poquito a lo último, que hoy tampoco hay que irse al norte, etcétera, vamos a ir al centro de Donetsk, donde están, pues, iba a decir, el gran frente de Pokrovsk-Konstantinivka. Os acordaréis la cantidad de veces que he hablado de esa carretera, pero es que ya no. Ya lo que tenemos son dos calderos. Dos calderos que Rusia quiere cerrar. Bueno, cerrar, sabéis que no los cierra, ¿no? Pero apretar la boca del cuello de botella. La ruptura que se produjo en la zona de la carretera, que es la que veis en color amarillo enorme, la más grande de todas en el medio, que ha separado físicamente Konstantinivka de Pokrovsk, está volviéndose, pues eso, como una pinza que va separando los dos frentes, uno en torno a Pokrovsk y otro en torno a Konstantinivka. El de Konstantinivka es un desastre para Rusia ahora mismo, pero a largo plazo no tiene tan mala perspectiva, porque el de Konstantinivka implica meses de batalla en Chasiv Yar, que es solo la continuación de meses, si no años, de batalla en Bakhmut. Meses de batalla en Toretsk, que sí, que ya han conseguido un avance importante, tomando toda la ciudad, tomando las afueras al norte y al oeste y al este, perdón, que son las que le dieron problema. Recordáis, Toretsk lo tomó Rusia una vez y luego perdió territorio a manos de una Ucrania que se vio con capacidad de mandar una contraofensiva que los rusos no habían sostenido bien el territorio. Vale, pues ahora mismo todo esto que queda al oeste de Toretsk, que hay una zona en color verde, otra en color azul, está empezando a dar movimientos para los rusos, tomando Novospashke, parte de Katerinivka
y eso pues puede favorecer la campaña de Toretsk. Pero el caso es que es tan lento y va a seguir siendo tan lento en el caso de Toretsk y en el caso de Chasiv Yar que probablemente no veamos un caldero en torno a Konstantinivka en el medio plazo. O sea, a corto plazo no lo vamos a ver, al medio plazo lo podremos estudiar. El frente más prometedor para Konstantinivka es el del sur, para Rusia. Para Ucrania, obviamente, pues no. ¿Por qué? Porque es donde se da esta mancha de color amarillo gigante y porque es donde han conseguido los rusos penetrar y romper más tiempo. Concretamente, los últimos pueblos que limitan el avance ruso son Yablunivka y Alexandro Kalinove. A ver, Yablunivka, que lo veis en el sur. Hay reportes recientes de su toma, pero todavía quedan zonas en la parte oriental de la misma. Entonces, yo no lo daría por cerrado. Oleksandr Kalinove, hay reportes de que los ucranianos la retomaron. Entonces, probablemente estemos hablando de tierra de nadie. Nosotros hemos marcado solo el control ruso en el sur, pero está disputado, ¿de acuerdo? No vamos a estar todos los días, porque tampoco sabes en qué calle están. Bueno, esto es lo que hay en el frente sur, pero es que el frente sur es el más importante ahora mismo. El frente sur de Konstantinivka. Si se superan estos dos pueblos y se vincula con la dinámica de Toretsk, no es nada raro que se llegue a las afueras de Konstantinivka pronto. Pero como digo, no espero un caldero al medio plazo todavía. El que sí espera un caldero al medio plazo es Pokrovsk, que va a ser el último de los frentes que comentemos. Pokrovsk, ya hay quien en Occidente está empezando a señalar, y ya os dará una pista de lo que eso significa, que en realidad no es una ciudad tan importante, que no sería una derrota tan importante y que estratégicamente no es ya significativa. Bueno, evidentemente ya no es un nodo logístico porque ya no tiene acceso a ninguna carretera del frente, quiero decir, tiene dos importantes, la E50 que va hacia el oeste y no sé cómo se llama la carretera que va al norte, me vais a perdonar que no me sepa todas las carreteras, pero hay dos movimientos en pinza ahora mismo. El que va por el oeste y el que va por el este. Veis que va como cogiendo forma de caldero, ¿no? El que va por el oeste tiene manchas en color verde, porque los ucranianos resistieron muy bien en las afueras de Udashne, Kotline, Shevchenko, Pischane, todos estos pueblos de color verde, los ucranianos los resistieron bien. Pero los rusos han reiniciado un vector de avance al oeste de Udashne, gracias a que consiguieron una zona de amortiguación para ir hacia los pueblos y Dnipropetrovsk, que os comenté antes. Ahora tienen una mejor posición para lanzar un asalto sobre el oeste de Udashne en lugar de sobre el este, que es donde fracasaron anteriormente. Si lo consiguen, no hay nada detrás del pueblo hasta la E50. No hay nada detrás de Udashne hasta la E50. Lo digo porque es importante. Si los rusos llegan a la E50, como pasó con la carretera de Konstantinivka, se puede formar un caldero. Solo quedarían dos vías de salida de Pokrovsk, una por la carretera norte y otra por un camino de pueblos, que yo no diría que es una carretera, ¿de acuerdo? Ya sabéis lo que pasó en Avdiivka cuando se acabaron las carreteras y hubo que huir por pueblos, pues que no salió tan bien. Pokrovsk tiene como una especie de extensión al este, que es Mirnogrado, que se encuentra, la veis ahí, ¿no? Veis las dos ciudades. Se encuentra en el peor de los escenarios de todos los que os comento hoy, porque es una ciudad que, bueno, no es muy grande, sí que un asalto a cualquiera de las dos habría sido un dolor de cabeza para los rusos y probablemente lo acabe siendo, vamos a ver cómo lo articulan, pero el haber roto tanto el frente en la carretera ha permitido que el avance por los pueblos les deje al norte de Mirnogrado. Estamos hablando de que hoy Rusia está al norte, al sur y al este de Mirnogrado. O sea que esto es importante. ¿Qué le limita? Le limita una localidad que se llama Novoekonomichne. La veis a la derecha justo de Mirnogrado, al este. Bueno, hay un asalto por el sur y un asalto por el norte. Novoekonomichne va a ser una batalla, pero no hay indicios de que vaya a ser una batalla larga, como las que os he mencionado en el oeste, que había zonas en verde. Lo que significa, por lo tanto, es que los rusos están avanzando y los ucranianos no. Pero todavía puede haber sorpresas porque por aquí pasaba el río Kazenji-Torets, más pequeño, y los ucranianos consiguieron lanzar un asalto de vuelta sobre Mirolyubivka, que se ve justo al sur de Novoekonomichne.
Miroliubivka ahora mismo la veis en color amarillo, pero hay una parte que todavía hay analistas que dan por disputada. Por lo tanto, todo lo que es el gran frente del río, de Novoekonomishne hasta Miroliubivka, es un poco tierra de nadie. Hemos marcado unas zonas en azul y otras zonas en amarillo, pero realmente pueden cambiar las cosas muy rápido. Por eso siempre os recomiendo que miréis nuestra web, porque el mapa está actualizado todos los días y así veis en directo, pues mira, estoy viendo en diferido el vídeo y quiero saber si ha cambiado la cosa desde que lo hicieron. Pues voy a mirarlo. Donde sí que están funcionando los rusos es hacia el norte. Esa prolongación que veis al norte de Mirnogrado, que hace 2 días estaban a las afueras de Racine y en Mirne, bueno, había 2 batallas, la de Novotoretsk y la de Fedorivka, pero es que ahora ya hay quien habla de que se están en Boikivka, de que están llegando a Chervony Liman. Bueno, lo veis en el mapa. Esto es elocuente, habla por sí solo. Si los rusos llegan a la carretera, ya está. Tienes la E50 por el frente del oeste y esta otra carretera por el frente del este. Así que eso es lo que podemos comentar. Cómo después articulen los ucranianos la defensa de Pokrovsk es difícil. A ver, Rusia no ha logrado hacer grandes embolsamientos. El más grande y probablemente el más importante de toda la guerra ha sido el de Mariupol. Hubo algunas cosas en Soledar, pero que no ha llegado a haber grandes embolsamientos. Creo que no van a cerrarlo. Los ucranianos intentarán utilizar otras vías, sobre todo como refuerzo. Las personas que Zelensky colocó al mando militar han priorizado en escenarios como este mandar refuerzos por vías precarias antes que hacer evacuaciones por vías precarias. Así que creo que la batalla todavía va a dar de sí, porque lo que buscan es obligar a que Rusia tenga que hacer asaltos urbanos. No una retirada para recuperar aire o para mantener tropas o recursos que podría hacer Ucrania hacia el norte, sino que tenga un coste en tiempo, en recursos para los rusos. Porque es que si empiezas a retirarte de las posiciones donde estás en situación precaria, Rusia va a dar avances más rápidos. Y si no tienes líneas de defensa bien establecidas detrás, estás perdiendo posicionalmente.